Bienvenidos a un nuevo programa de Conciliando Sueños, un proyecto de la Federación Española en la que escuchamos las historias de madres en nuestro deporte. Y hoy, además, lo vamos a hacer de una manera especial porque, aunque ya hemos visto que hemos conocido los casos de atletas, también de atletas que han decidido ser entrenadoras, hoy tenemos con nosotros a 3 juezas de nivel nacional. Era importante conocer la perspectiva de este estamento, en el cual nos van a contar no solo lo que es la conciliación, sino también a veces tener que renunciar a ciertos proyectos o ciertas competiciones para poder precisamente conciliar en la actividad que ellas realizan, que es tan importante para el atletismo. Hoy vamos a ir un poquito más allá, vamos a conocer a personas que no están solo dentro de la pista, sino que están después de la línea de meta y que son las que hacen posibles que esas competiciones se lleven adelante. Igual que el Consejo Superior de Deportes hace posible este proyecto gracias a sus ayudas de Mujer y Deporte y sobre todo a la Federación Española, que quiere dar voz a todas esas mujeres que están en los diferentes estamentos de nuestro deporte. Hoy nos acompañan nada más y nada menos que 3 atletas de nivel nacional, todas ellas aragonesas, lo cual me honra como buena zaragozana, que soy como buena maña, y no son otras que Ana Morte, Silvia Carriel y Eva Herrero. Ahora las vamos a conocer y vamos a ir conociendo su trayectoria y también cómo han vivido la maternidad en diferentes momentos, ya que tienen todas hijos en diferentes edades y la verdad que estamos en diferentes momentos vitales. Lo primero, chicas, muchas gracias por aceptar la invitación a esta increíble mesa redonda. Gracias por compartir con nosotros un poquito de vuestro tiempo, que ya sé que no es fácil. Si quieres, empezamos por ti, Ana. Cuéntanos un poquito, no solo, digamos, a nivel atletismo, a qué te dedicas, sino profesionalmente, cuál es tu profesión, porque, vamos a hablarlo también, este estamento es el menos profesional, yo creo, en el que todos tenéis que conciliar no solo un trabajo, sino en este caso 3, como es vuestro trabajo laboral, digamos, del que sobrevivís, vivís y subsistís, el de juezas y luego también el de maternar. Bienvenida, Ana, preséntate para que te conozcan aquellos que seguro te han visto en la pista, pero te conozcamos un poquito más. Bueno, pues muchas gracias, Isabel, por esta iniciativa y por haberme invitado. Bueno, pues sí, yo soy Ana Morteacín, soy del Comité de Aragón, de la Delegación de Zaragoza. Soy jueza desde hace unos 30 años. Empecé en cuanto dejé de hacer atletismo, yo lo dejé muy pronto, ¿no? Yo creo que ahora se alarga más la vida deportiva, aunque no seas muy buena, pero yo cuando pasabas al instituto, si no seguían tus amigas y eso era ya como, uy, el atletismo, tal. Pero bueno, yo seguía yendo a la pista porque mi padre era responsable de juegos escolares, entonces pues me captaron, me veían que estaba siempre por ahí, decían, está, me captaron para la secta, le llamamos así, de broma. Y entonces, bueno, pues aprobé muy pronto, hice con 16, 17 años, ya era jueza, luego hice el examen para nivel 2, que sería ahora, juez nacional era entonces, y en el 2008 hice el examen y aprobé para lo que era antes juez árbitra, que ahora se llama nivel 3. Entonces soy nivel 3 desde 2008. Y en la vida real, porque efectivamente, como dices, en atletismo no hay nadie que sea profesional siendo juez, o sea, no hay ningún juez que sea profesional. Ya sé que hay mucha gente también en el mundo del atletismo, de entrenadores, de atletas que también, bueno, que tienen que conciliar las dos vidas, pero bueno, hay algunos que son profesionales. En nuestro estamento nadie es profesional. Yo soy profesora titular de Historia Moderna en la Universidad de Zaragoza y actualmente también vicedecana de Política Académica en la Facultad de Filosofía y Letras. Y tengo un hijo de 8 años. Y mi motivación para ser jueza, bueno, pues era eso, ¿no? Me gustaba el atletismo, me gustaba seguir en contacto. Ya no iba a seguir compitiendo porque lo dejé, pero bueno, pues me gustaba seguir yendo a la pista. En tu caso, Silvia, mami más reciente, prácticamente el pasado año que hemos finiquitado ahora mismito. Cuéntanos un poquito quién es Silvia Carriel y cuánto tiempo tiene su peque. Pues bueno, lo primero, como decía Ana, gracias por la iniciativa. Creo que es muy chulo poder intercambiar impresiones en todo esto, que creo que nos afectan ahora en distintos momentos, pero creo que al final nos acaban afectando a muchas y está muy bien darle visibilidad. Yo soy Silvia Carriel, yo soy docente en la Universidad de San Jorge de fisioterapia. Ese es el trabajo, como decías, que me da de comer. Pero hace muchos años que también soy jueza, no tantos, la verdad, como Ana, pero ella es la veterana ahora mismo aquí. Pero llevo más de 10, llevo 12 años, si no me equivoco, como jueza. El año pasado justo aprobé el examen de nivel 3 que estaba comentando, o sea que soy la más novatilla un poco en este nivel, pero la verdad que tenía mucha ilusión por llegar ya
un poco hacerlo y poder optar a campeonatos un poco más grandes, que al final, aunque no sea lo que me da de comer, me ilusiona, también me hace ilusión hacerlo. Y soy mamá desde hace 4 meses y medio, no llega a 5. Es de los primeros días que me separo de la peque ahora mismo. O sea, pues gracias por el esfuerzo. Estoy en ese punto de despegar un poco y empezar la conciliación más real, porque, bueno, porque laboralmente ahora mismo pues todavía no me había incorporado, así que todavía no he vuelto a hacer una competición, todavía no había vuelto a trabajar y estoy en ese momento de despegar. Bueno, poco a poco irás encajando todo. La conciliación trata un poco de buscarnos la vida. Yo creo que la conciliación, siempre he dicho que es un poco una mentirijilla, que es como búscate la vida, pero vas a encontrar el camino para volver a poder encajar todo y tu proceso será el que tú decidas, el que tú puedas y el que tu entorno también te permita, que muchas veces es de lo que también vamos a hablar aquí. Y por último nos acompaña Eva. Eva, en tu caso tienes 2 peques. Y además aprovechaste prácticamente en el caso de la mayor, ¿no? Para precisamente aprobar el examen. Cuéntanos un poquito. Sí, fue casualidad, coincidió así y hecho la vista atrás y digo, menos mal que lo hice en aquel momento porque después no sé si lo podría afrontar, pero bueno, mi vinculación con el atletismo es desde escolares. En el colegio teníamos, digamos que se promocionaba bastante el atletismo y a raíz de eso pues me vinculé con el deporte. Luego, conforme fui creciendo, ya abandoné muy prontito la actividad, pero sí que durante la universidad era una actividad que me permitía compaginar los estudios con algo que me gustaba y que me permitía ganar un poquito de dinero para mí durante la universidad y me venía muy bien. Y luego ya pues vas estableciendo lazos con la gente, creas vínculos, te gusta, digamos, esta actividad extraescolar, por decirlo de alguna manera. Sigues manteniendo un poco la relación, vas progresando, te vas sintiendo un poco más cómoda en la pista y sigues y no sabes cómo, pues ya llevas, yo desde el 2003 que empecé, pues hasta ahora vinculada al atletismo. Sí que es verdad que pues son muchos años y ha habido temporadas que he estado más vinculada, otras que menos, pero bueno, siempre intentas mantener un poco esa conexión con esta actividad, pues porque también te aporta mucho, ¿no? en lo personal y en lo profesional. Y tengo, como decías, una niña de 3 años, recién cumplidos, y otra de 10 meses. Así que sí, estos últimos 3 o 4 años han sido un poco una montaña rusa. Bueno, casi me habéis contestado a la siguiente pregunta, que era cómo decidís ser juezas, pero hago ya una lectura, anticipándome, como ya hemos tenido un poquito ese inicio. ¿Creéis que de alguna manera también las juezas, en vuestro caso, habéis llegado a ese estamento un poco a raíz de la retirada de lo que es la práctica pura y dura del atletismo? Si quieres empiezas tú, Ana. Sí, yo sí, sin duda. O sea, a mí me seguía gustando el atletismo, pero yo ya lo había dejado, no iba a seguir. Pero me seguía gustando yendo a la pista. Y luego sí que hay una cosa importante que también lo ha comentado, lo ha deslizado Eva, ¿no? Que nosotros trabajamos en equipo, o sea, el atletismo es un deporte individual, pero nuestra actividad no. Entonces, el encontrarte con amigos en la pista, el ir porque les ves, porque te llevas bien, el realmente sentir que estás dentro de un engranaje, ¿no? Que yo hago mi parte y mi compañero, por ejemplo, yo si estoy en cámara de llamadas, yo saco a los atletas, mi compañero viene a buscarlos, los otros están preparados, no sentir que todo fluye, pues es que es bonito, ¿no? Y si te engancha esa actividad, pues al final es lo que te hace seguir. Pero sí, desde luego, vinculación total con dejar el atletismo y empezar a ser jueza. Silvia, ¿tú también esperaste a esa transición? O, bueno, tú lo llegaste un poco a compatibilizar. Yo estuve compaginando, sí. Es verdad que mi nivel nunca había sido de destacar muchísimo, entonces pues como que un poco seguía en la sombra, como decirlo de alguna manera. Yo, pues bueno, yo tenía mi nivel, yo iba a entrenar, sigo yendo de hecho a entrenar ahora, y ya hubo un año en que no renové ficha como atleta. O sea, simplemente fue como seguía haciendo las dos cosas, pero sí que hubo un momento en que decía, jo, pues llega el fin de semana y ahora, pues por la implicación que tenía, por el hecho de trabajar a la vez, por lo que sea, me hacía casi más ilusión el formar parte de la competición como jueza, el ayudar a que saliera adelante, porque un poco también nos va el trabajar en equipo sin que se nos vea demasiado, como decirlo, sino que salga así bien la competición, que entre nosotros todos nos hayamos entendido muy bien de un paso a otro, formas parte de que todo funcione, pero a la vez
dejaba de sentir esa presión de si me sale mal la competición, si echo a perder, entre comillas, lo que he entrenado, porque en aquel momento pues, bueno, yo era más pequeña y lo sentía un poco así. Y ya hubo un momento en que de manera como muy orgánica dije, oye, pues dejo de renovar y voy a hacer lo que realmente me apetece. Y entonces seguí solamente con juez y a partir de ahí, como dice Eva, no te das cuenta, sigues, ya que estoy hago el siguiente examen, ya que estoy voy otro fin de semana y aquí estamos. Y aquí estáis ya con bastante experiencia. ¿Y en tu caso, Eva, también fue así? Sí. Debo decir que Eva me ganó en mi primer 1000 en pista cubierta. Bueno, y te lo tienes guardado. Una anécdota bonita para el recuerdo. Ahí se quedó. Pero bueno, sí, yo incluso hubo un tiempo desde que dejé de practicar el atletismo en escolares hasta que me incorporé como jueza que pasó que no perdí la relación con el deporte, pero no la relación con gente que estaba implicada en el deporte. Entonces, de alguna manera, a través de mis contactos retomé un poco esa actividad y hasta el día de hoy, como comentábamos. Qué bonito es, este proyecto en parte busca también eso, ¿no? El tener referentes, que no tiene por qué ser grandes referentes, sino gente del entorno que te siga uniendo al deporte, que te siga favoreciendo a que tú no te desenganches a la práctica deportiva. Y agradeceros porque muchas veces vemos los grandes titulares y lo que dices tú, a veces hay gente que cedéis ese afán de protagonismo del resultado, pero que sois imprescindibles para que esos resultados precisamente sean posibles, ¿no? Resultados que ahí te voy a hacer protagonista a ti, aunque a lo mejor no te guste tanto, porque fijaos qué importante es que en su momento la Federación, dentro de las ayudas de mujer, buscamos fomentar que acudiesen más entrenadoras a los viajes internacionales, buscamos que la figura de las juezas también fuese, y qué importante fue esa iniciativa para que España tenga una medalla olímpica internacional, ¿verdad, Eva? Cuéntanos cómo esa pequeña iniciativa deriva en que finalmente Eva Herrero viaja a los Juegos Olímpicos y volvemos con una medalla más. Bueno, aquello fue un poco anecdótico en el sentido de que yo estaba allí y me tocó afrontar esa situación, pero sí que es verdad, fue gracias al programa de acompañamiento de mujeres, pude ir junto con otro juez a acompañar al equipo nacional en el Mundial de Doha y bueno, la experiencia fue muy positiva. Yo iba ahí un poco a aprender de cómo era la alta competición. Pues menos mal. Vale. Y la verdad que pues, bueno, fue una experiencia muy grata, muy exigente. La verdad que fue un aprendizaje muy intenso por la situación que se dio allí con el tema de la medalla del 110 vallas, pero sí que es verdad que allí éramos como una pieza más de todo el equipo. Entonces aquí se trabajó mucho en grupo, se aportaron todas las ideas, nosotros aportábamos nuestra visión desde la parte de jueces, de reglamentaria, por decirlo de alguna manera, en la que apoyar un poco todo ese proceso y nada, ahí quedó. Salió una medalla más en el medallero. La resolución fue positiva, igual que podía haber sido negativa, porque hay muchísimos factores que pueden influir en todas estas cosas, pero sí, la verdad es que fue muy bonito ver un poco cómo funciona todo, tanto externa como internamente en estas competiciones y muy contenta de que saliera todo bien. Sí, es verdad, perdón, he dicho los Juegos y fue el Mundial de Doha. Sí. Eso seguro que ya tiene el recuerdo mucho más fiable que el mío. Chicas, en este caso, vosotras, como estamos hablando, tenéis que conciliar, como hace todo el mundo entre semana, su vida laboral con su vida familiar, y luego llega el fin de semana y tenéis otro trabajo, que es el de ser juezas, y os toca conciliar. ¿Cómo lo gestionáis? ¿Cómo podéis hacerlo? ¿Qué ayuda necesitáis para ser capaces de hacer ese segundo trabajo que hacéis cada fin de semana? Si quieres empiezas tú por orden, Ana. Vale, pues sí, bueno, eso nos pasa a todos, ¿no? A las mujeres y a los hombres. Las competiciones que son fin de semana, si son en tu ciudad, pues bueno, es menos complejo. Si tienes que salir fuera, pues ya es más complicado, porque además, claro, nosotros pensad que estamos la competición entera, o sea, tú no puedes decir, bueno, yo voy a mi prueba y luego me voy, sino que tú estás todo el fin de semana, si es un campeonato de 3 jornadas, pues estás todo el fin de semana, ya se hace más complicado, y si son competiciones, pues como la última que hemos tenido en mayo en Madrid, mayo o junio, cuando fue la Copa de Oro, sí.
de selecciones, o tienes que pedir días de vacaciones o tienes que pedir días por asuntos propios, porque claro, al final no es tu trabajo, ¿no? Entonces eso es complicado para todo el estamento en general. Y si tienes niños pequeños, pues lógicamente es mucho más complicado, ¿no? Hablaban de la lactancia, luego sí, eso que lo comenten ellas, ya que hemos estado antes fuera de cámaras hablando un poco de este tema, y tienes que apoyarte pues eso, en la familia. Si les gusta el atletismo, a veces pues llevártelos a todos a que estén por allí pululando. Yo recuerdo un campeonato que tuve que ir a San Sebastián, que el niño era muy pequeño, pues allí que nos fuimos todos, y ahí estuvo por Anoeta subiendo y bajando y yo mirando de reojo a ver qué pasaba y qué hacía. Y bueno, pues al final es eso, ¿no? Lo que tienes que hacer es apoyarte en los recursos que tengas, en la logística, pero claro, a veces es complicado y sí que seguramente te lo piensas más a la hora de aceptar un viaje que si no tuvieras hijos, ¿no? Que simplemente fuera a coger y marchar y decir, me tengo que pedir un día de vacaciones o voy a llegar el lunes reventada. Claro, es que si tienes hijos, pues la cosa se complica bastante más. Silvia, aún no hemos llegado a ese punto, pero estoy expectante. Estás expectante, ¿te da miedo? Las cosas? Bueno, miedo tampoco. Es verdad que en mi caso el papá también está súper vinculado con el atletismo. Vivimos en la pista entre semana y fin de semana prácticamente. Entonces, pues igual que, por ejemplo, para poder entrenar, pues estamos utilizándonos el uno al otro allí mismo. Creo que cuando llegue el momento, pues en un fin de semana intentaré hacer lo mismo. Al final, bueno, pues es cosa de los dos. Creo que aquí, por ejemplo, la lactancia entrará un poco también a hablar, porque ahí papá de momento no puede hacer mucho. De momento, y no sé si en algún momento, ¿eh? No, pero bueno, el tema de gestión de biberones, por ejemplo, yo en mi caso todavía no hemos entrado en esto porque no lo hemos necesitado, entonces, pues bueno, cuando ya entre a lo mejor que él pueda colaborar. Porque eres lactante exclusiva. Sí. Y tienes banco de... Estamos en proceso de... Vale. Eso es. Vale. Por eso es digo que todo eso hay muy poca eso información y a veces hasta que no te encuentras en la tesitura, claro. igual no eres capaz de generar un banco. Claro, claro. Entonces, pues sabiendo con antelación pues cuándo me voy a incorporar a trabajar o alguna competición que diga, me apetecería estar ese día, pues bueno, pues hay que gestionar ese banco de leche en ese caso, que papá tenga los recursos para que no se quede con hambre durante la tarde. Y luego también supongo que quizá cambia un poco el tener una competición un poco más de estar por casa, que al final pues estás un poco más en confianza. Igual si en algún momento necesitas escaparte estás a un paso, pero al final tú estás lo que estás. Entonces yo cuando estoy ahí, de hecho muchas veces te olvidas del reloj, pero no, porque precisamente estás súper atento al reloj, pero para otras cosas. No eres consciente de que igual te han pasado 5 horas y estás ahí. Entonces eso es lo que ahora sabes el ritmo de la competición, pero no el ritmo de la vida de fuera. Exacto, entonces tú pues entras a la hora de comer y te vas de noche, pero entre medio pues todo lo que ha pasado a lo mejor no has sido tan consciente. Y en eso es en lo que todavía pues me parecen paréntesis de tiempo demasiado grandes ahora mismo sin ella, pero se hará, claro que se hará, espero. Seguro. ¿Y en tu caso, Eva? Pues en mi caso, pues muy parecido a lo que comentan ellas. El problema de la competición en pista es que son 6-7 horas, que son una ventana de tiempo que no tienes disponibilidad de ningún tipo. Entonces, más allá de lo emocional de separarte del bebé si es muy pequeño, eso si estás dando el pecho ya no es por él, sino por ti que necesitas en algún momento. Es decir, que me retiro un momento y la competición no para, con lo cual ahí sí que hay una limitación importante. Pero bueno, es un periodo de tiempo muy concreto. Aparte de eso, pues ya es implicar a toda la familia. Mi pareja, por ejemplo, no tiene una vinculación tan directa con el atletismo, pero sí que pues, me los llevo de mochila y no les importa. Entonces, sobre todo si tienes que desplazarte fuera, es organizarte el fin de semana completo, si es fin de semana. Y si incluso tienes que pedir días, ya no solo los tienes que pedir tú, sino que también los tiene que pedir tu acompañante, con lo cual es todavía un esfuerzo mayor. Pero bueno, al final son competiciones puntuales que sí que te apetece participar y estás, digamos, dispuesto a hacer ese pequeño esfuerzo. Yo creo que ya estamos viendo que el mayor de los hándicaps son sobre todo no las competiciones, digamos, autonómicas o locales, sino cuando tenemos que viajar. Tú aún no te has visto en esa tesitura, pero en vuestro caso, tanto Ana como Eva, ¿habéis tenido que renunciar a una competición nacional o internacional por conciliar? Sí.
Claro. ¿Ya está? Sí, 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 sí. Bueno, yo la primera vez que tuve que renunciar fue cuando estuve embarazada. Yo embarazada era en la que era Copa del Mundo de pruebas combinadas, campeonato de pruebas combinadas en Monzón. Y yo estaba apuntada porque yo me encontraba bien, tuve un buen embarazo, pero nada, pues el día que nos llevamos me dio una ciática terrorífica. Pues, entonces ya, claro, si no hubiera estado embarazada hubiera podido ir. Sin embargo, un mes después fui a Serraima de juez árbitra de saltos, además con el polo rosa que parecía una guinda, y ahí sí que pude ir, ¿no? Y luego, una vez ya que nació el niño, sí, porque es que hay veces que hay fines de semana que dices, es que llevo toda la semana, o va a ser una semana que voy a tener mucho trabajo, o que tengo algún viaje de trabajo ya, el fin de semana tengo, o sea, tengo que estar en casa, no me puedo ir también el fin de semana y no verle. No solamente por el niño, sino también por ti, ¿no? Porque a mí sí me gusta estar con mi hijo. Entonces, muchas veces, o porque realmente la logística no era posible, es decir, es que no lo puedo dejar con nadie, o es que no se puede quedar con nadie, entonces no puedo ir. Pero me imagino que también a los compañeros varones a lo mejor también les ha pasado. Lo que pasa es que posiblemente el peso, la carga mental o la presión es diferente, ¿no? Que no sé si también hablaremos un poco de eso. ¿Y en tu casa, Eva? Sí, alguna vez me he visto la obligación de renunciar por lo que comentábamos antes, pues competiciones que si son campeonatos, sobre todo en pista, largos, pues según en qué meses de las criaturas, pues no puedes permitirte el lujo de estar 6-7 horas seguidas dentro de la pista, y como la actividad no para, no hay treguas. Entonces sí que ha habido alguna competición, incluso porque yo misma me he visto que llevaba mucho tiempo fuera de pista, porque he estado unos meses entre el final del embarazo y los primeros meses de la criatura, que has abandonado la actividad, y retomarlas, por lo menos yo personalmente sí que siento que me requiere un sobreesfuerzo de ponerte al día un poco y recuperar las dinámicas de la pista, que eso se pierde un poco en todos estos tiempos que te vas, vuelves. Y hombre, irte a una competición fuera, que es un campeonato que requiere un mínimo nivel de profesionalidad, pues tienes que tener tiempo para poder preparártelo bien. La verdad que yo creo que ese es el mayor de los hándicaps. No sé cómo podríamos mejorar esa situación. Imagino que sobre todo con la previsión de tiempo de las actuaciones para la organización y la conciliación familiar, que yo creo que sería lo ideal para todos, no solo las mujeres, ¿no? ¿Qué echáis en falta o qué creéis que se puede mejorar para ayudar al estamento de jueces y juezas, en este caso, a que la conciliación sea real? ¿Os percibís en alguna cosa que se pueda ayudar a fomentar esta conciliación? En tu caso quizá la lactancia, no lo sé. Ahora mismo sí, creo que es lo que más me toca. Es verdad que cuando no he podido estar, no he estado, como estaban hablando ellas, por ejemplo, yo no renuncié, sino que no pude estar, por ejemplo, en el Mundial de Canfranc que ha ocurrido, bueno, de trail hace poquito, pero ahí sí que eran situaciones en las que no había vuelta de hoja. Yo acababa de dar a luz hacía muy poco, no podía, o sea, ni en ese caso mi pareja tampoco hubiera podido estar, pues hay veces que no hay solución posible, entre comillas, como por ejemplo en esos tiempos tan tempranos. Creo que en otro momento en que ya sí que se pueda, o que ya sí que esté para afrontar un fin de semana, como les pasaba, pues cuanto antes se pueda decir, suponiendo que hay que movilizar acompañantes si hace falta, o familia para que se queden con los peques el fin de semana, pues bueno, creo que la antelación es importante. Y luego sí que es verdad que la lactancia me encantaría que se pudiera compaginar, porque yo ahora me engancharía posiblemente antes de lo que lo vaya a hacer, pero no acabo tampoco de encontrar la fórmula en la que se pudiera hacer, porque igual más adelante es más previsible, pero ahora mismo mi lactancia sigue siendo una incógnita. Yo no sé si una toma va a durar 10 minutos o va a durar 25. Entonces, claro, yo no puedo hacer una pausa determinada y luego desenganchar a la pobre. Entonces, no acabo de ver ahora mismo esa solución. La verdad, no la acabo de encontrar. Me encantaría que hubiera una manera, pero pues esperaré un poquito más posiblemente a reengancharme y renunciarás a actuar una temporada más que sí, quizá la que te hubiera gustado. Sí, bueno. Es verdad que creo que hablo de plazos cortos, o sea, no estoy hablando de muchísimo tiempo, solo que ahora para mí pues es un poco un mundo porque es todo más reciente, pero pues hablar de perderme 2 fines de semana más o un mes y pico más,
Es verdad que no deja de ser renunciar, pero quiero pensar que serán plazos muy cortos. Ana. Pues es que es complicado, porque al final, también lo decimos siempre, ¿no? O sea, al final el atletismo no es una burbuja, o sea, estamos dentro de una sociedad y los mismos que estamos en el atletismo somos los que estamos fuera, y las mismas cosas que te pesan como madre fuera son las que te pesan dentro. Entonces, a veces cosas específicas para el estamento de jueces es difícil pensarlo más allá de cosas más generales, ¿no? Como puede ser lo que decíamos, esa carga o esa presión o esa de preguntarte, ¿no? Que también lo comentábamos antes fuera de cámaras, que tú vayas a una competición y a un compañero con hijos pequeños no le pregunten nada y te digan ¿dónde has dejado al niño? A una mujer sí y a un hombre no. Claro, ¿dónde has dejado al niño? En el fondo, y si te lo dicen allí, te lo dicen en otras actividades, te lo están diciendo constantemente, al final no te están diciendo que tú deberías estar cuidando a tu hijo y entonces, ¿dónde está? ¿No? Porque es lo que deberías estar haciendo, ¿no? Con lo cual al final eso te entra un poco en la dinámica de que no estás en el lugar en el que deberías estar. ¿Te han llegado a hacerte sentir culpable, Ana? No es que me hayan sentido culpable, hacer sentido culpable en esa pregunta en concreto, porque yo era como muy consciente y yo sí que les decía, pero tú te das cuenta de lo que me estás preguntando, que a este no se lo estás diciendo, ¿no? Pero al final es gota a gota que te está cayendo desde, no solamente, como digo, en el atletismo, también puede ser en el trabajo, en un viaje de trabajo, ¿dónde te has dejado el niño? O en múltiples ocasiones, ¿no? Y lo mismo que el lenguaje es importante, esos mensajes al final también de alguna forma te van calando. Y repito, es como si no estuvieras en el lugar en el que tienes que estar, ¿sabes? Y eso sí te puede generar una sensación de a lo mejor la culpa que tú ya tienes, que te viene pues eso, ¿no? Porque la sociedad te está diciendo que como madre deberías ocuparte más, lo que sea. Y también hay que luchar contra eso. Pero claro, eso no es una cosa específica del atletismo que se puede hacer, es una cuestión más general, ¿no? Que a mí no es que me haya hundido en la miseria, pero al final te das cuenta y dices, jolín, pero ¿por qué me tienen que decir a mí esto y al otro no se lo tienen que decir? ¿No? O sea, al final, pues con alguien habré dejado al niño, ¿no? No lo habré dejado cerrado en el coche con un batido de chocolate, ¿no? Pero al final es eso, ¿no? Que te puede hacer de alguna forma sentir que no deberías estar ahí, que no tendrías que estar haciendo eso, que tendrías que estar cuidando al niño. Uf, Eva, ¿tú has sentido algo así también? No sé, no sabría decir ahora situaciones concretas, pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, para mí me parece muy importante en esta actividad de atletismo. Eso es la red que creas y la que un poco te acompaña y te hace volver a la pista, porque es muy fácil en estos periodos desvincularte del atletismo y porque te metes en una vorágine de la crianza, luego lo empiezas a compaginar con tu profesión, por decirlo de alguna manera. Y llegar a la reincorporación al atletismo pues cuesta llegar hasta ese punto. Pero si de alguna manera tienes una red de confianza y mantienes el contacto, es lo que te hace retomar esa actividad. Entonces, propuestas en ese sentido, yo creo que lo más importante sería reforzar un poco esa red en el ámbito del comité o de las propias competiciones. El cómo, no sabría decirte la verdad, sí, ojalá supiera cuál es la solución, pero... Bueno, desde la Comisión de Igualdad y Mujer sí que hay una propuesta sobre la mesa que espero que se apruebe próximamente y que precisamente con Silvia la trabajamos desde la Federación Aragonesa. Vosotros como estamento, claro, a los que venimos solo de la parte de atleta, yo creo que tengo licencia de atleta, de entrenadora, ya solo me falta dar el paso a ser jueza. Claro, no conocíamos que podéis, digamos, congelar, no sé exactamente cómo es la situación, porque vosotros tenéis un nivel y si no renováis lo perdéis, ¿no? Eso es, pero solo podéis pedir una excedencia de un año. Claro, parecía una tontería, pero que las madres puedan tener esa prórroga un poquito más de no solo un año, porque a veces con un año, si tienes lactancia, reincorporación, se nos queda corta. Entonces la propuesta en la mesa es alargar esa prórroga. Que luego lo que quería apuntar a eso es que tú el año, igual me estoy equivocando, pero depende simplemente de si renuevas o no renuevas esa licencia. O sea, no empieza el día del año que tú querrías. ¿Es así? Creo que sí. Entonces, en el momento que tú ya has renovado durante todo el año esa ficha, si tú el año siguiente lo quieres congelar, quieres pedir esa excedencia, puede que te venga bien de fechas o puede que no. Yo, por ejemplo, no he pedido ninguna excedencia porque si la pido, lo comentábamos, por ejemplo, antes con Eva, es como que te hipotecas a que todo el resto del año, aunque quizá al aire libre
pudieras hacer algo, o casi al invierno siguiente pudieras hacer algo, pues ya te estás obligando a no ir porque no tienes activa esa ficha. Porque yo tengo una duda, cuando hacéis la ficha, ¿estáis obligadas a actuar un número de veces? ¿O no es necesario? No, tú la pagas, No, la tienes que pagar, eso tú al final juzgas hasta que... Claro, esta medida que tiene sentido para poder elegir, porque al final es verdad que si tú tienes claro que no, porque además a lo mejor el primer año dices, oye, es que yo quiero estar con el bebé el primer año, que es que no, pero claro, si estoy en un panel de especialista o tengo la categoría J3, nivel 3 tengo que perderla, ¿no? Entonces el poder elegir, que si luego tú dices, oye, no, yo voy a estar los meses que tenga que estar, pero yo luego me quiero incorporar enseguida, pues bueno, a lo mejor no te interesa, pero a lo mejor sí tener la opción, o sea, al final es un poco el poder elegir. A mí sí me parece que es una medida positiva en ese sentido, ¿no? De que tengas la opción de no tener que tener la presión de decir, ostras, si tengo que pagar el dinero y encima si no... que puedas decir, vale, pues yo es que tengo claro que el primer año del bebé o los primeros no voy a ir a la pista, por lo que sea, ¿no? Porque también tú puedes querer tener bueno, pues ese paréntesis y que no te penalice más, ¿no? Con el hecho de no ir, porque también lo comentábamos, cuando dejas de ir mucho tiempo cuesta mucho más volver. Cuesta mucho volver, pierdes confianza, dices, bueno, no me voy a acordar de las cosas, te desconectas mucho, la agilidad, entonces también... Yo ahora aún así has lanzado una cosa que lo tenía antes en la mente y estábamos hablando de pagar esa licencia. Yo creo que sois un estamento que no sé si os compensa económicamente. No. Pero claro, si estamos hablando si estamos hablando de conciliar y estamos hablando en esta mesa de valorar el llevarme a mi familia para poder conciliar con actuar, es que realmente estáis pagando... por ejercer, ¿no? Sí, realmente los que nos mantenemos en esta actividad durante muchos años es porque nos gusta. Sí. O sea, la motivación no es la económica, no. Pues, son otros alicientes que le vas encontrando a seguir vinculada a esta actividad. Y yo, por ejemplo, nunca me he pedido excedencias por no perder la oportunidad de, si hay un campeonato en el que quieren contar conmigo y a mí me apetece participar, que no sea porque me he cerrado yo las puertas. Entonces ahí sí que he seguido esa línea, pero sí que es muy bueno el que pueda existir esa posibilidad de ampliar esa ventana sin tener que desvincularte o tener que volver a empezar de cero, volver a examinarte y volver a empezar paso a paso. Bueno, quizá incluso algún curso de actualización, ¿no? Que nos obligue a perder esa condición, no lo sé. Es que más que actualización es la práctica, o sea, cuando tú llevas mucho tiempo fuera de la pista te sientes más torpe o te sientes con menos confianza. Si de repente te lanzan a una competición en según qué puesto, pues igual pues te cuesta más, ¿no? La verdad es que me encanta hablar con vosotras, tener otra perspectiva, otro enfoque, porque muchas veces nos centramos solo en los protagonistas puros y duros, en los resultados, pero es que, como he dicho al principio, los resultados muchas veces no pueden llegar si no hay alguien enjuiciando detrás, ¿no? Dando ese disparo de salida, estando en esa foto finish y controlando toda la competición y el reglaje. No os quería robar más tiempo, pero sí agradeceros enormemente que hayáis querido darnos esa perspectiva, que hace ver los problemas de conciliación que existen en nuestro deporte, pero también la situación en la que los jueces, el estamento, no solo las mujeres juezas, sino los jueces en general. No sé si, para cerrar, ¿sentís que el estamento está realmente valorado en nuestro deporte? No solo como mujeres, quiero decir. ¿Creéis que se tiene el reconocimiento que debe el estamento de jueces dentro del atletismo? Bueno, aprovechemos. Creo, como decía antes, que al final lo importante es que un atleta pueda conseguir dar lo mejor de sí mismo y para eso nosotros estamos también por detrás. Y ese estamos por detrás, pues yo creo que a veces, claro, se refleja en todo también. Quizá no se ve tanto y no se ve o no se aprecia lo necesario que de verdad es y entonces, pues bueno, pues económicamente desde luego lo hacemos por amor al arte, como estábamos comentando, porque es algo que nos gusta, que nos apetece y nos llena desde hace tiempo, pero bueno, creo que al final, desde luego si no hubiera jueces, una competición al final no va a ninguna parte, entonces sí estaría bien a veces tener un, claro, no protagonismo como tal, pero sí que la gente fuese consciente de que de verdad hacemos falta para que eso salga adelante, que nosotros no somos el enemigo en sí, y a veces quizá tenemos un poco ese papel, pero no es así, queremos que salga. Entonces, pues que estamos ahí para intentar que el atletismo evolucione, que todo siga adelante,
que cuando haya un récord se pueda ratificar ese récord, que bueno, pues hay cosas. Que se valore vuestro trabajo. Eso es, en las que estaría bien simplemente pues, sentirse valorado, porque ayudamos también a que la rueda del atletismo crezca. Ana, sí, lo que ha dicho Silvia lo ha explicado muy bien, ¿no? Que al final sí que a veces sientes, pues eso, pues poca valoración de lo que significa ser juez, que no es fácil. No es fácil, el reglamento de atletismo es muy complejo, es muy difícil a veces de aplicar, hay que tomar decisiones difíciles, a veces en poco tiempo, hay una responsabilidad grande porque tú sí sabes que hay veces que la gente que está delante de ti son profesionales, es su trabajo, se están jugando mucho. Y tienes que tomar decisiones tú, que al final eres amateur, entre comillas, no es tu trabajo, te están exigiendo un rendimiento de profesional cuando no lo eres, con unas condiciones muchas veces de no profesional. Quiero decir, una anécdota, la ropa, nosotros normalmente tenemos un polo para una competición entera. ¿Para 3 días? Sí. ¿De campeonato? Sí. Fácil, quiero decir, hasta esas cosas que al final es una cosa ridícula, ¿no? Pero eso también es decir, y yo luego a lo mejor te estoy diciendo a ti si tú consigues una mínima para un mundial o no. ¿No? Entonces, y luego que es verdad que a nivel mundial los jueces españoles pues estamos muy reconocidos y somos muy buenos. Luego, por supuesto que puede haber errores y puede haber gente mejor y peor, pero como colectivo sí que somos buenos, ¿no? Entonces, sentir siempre como que lo estás haciendo mal o no sabes, o que te hablen así de una manera como si no estuvieras de lo que estás hablando o como tú quién eres, pues bueno, sí sabemos. Sí sabemos, hacemos lo mejor que podemos y con un esfuerzo grande. ¿Por parte de los atletas has sentido...? Sí, de los entrenadores, o sea, no. Si sientes un poco eso, como que no, claro, que a lo mejor es por desconocimiento, ¿no? Luego cuando a veces los atletas o los entrenadores, perdón, se hacen jueces, entonces se caen del guindo de decir, es que esto no era tan fácil como parecía, ¿no? O ya no es tan fácil tener que decirle a alguien que te he descalificado porque tal o cual, o tener que tomar esas decisiones, ¿no? Y ser como el malo de la película, entre comillas. Aquí no hay nadie malo. Sí, un poco compartir las mismas ideas que han trasladado ya Ana y Silvia. Hay días para todo en el atletismo, pero bueno, es lo que comentábamos, lo que te pasa en la calle también te pasa en la pista, según con quién tienes delante, y al final son las personas las que hacen que... Hay personas que valoran realmente nuestro trabajo y te lo hacen llegar, y hay personas que te das cuenta de que no... que te ven como el enemigo contra el que luchar, y tú estás ahí intentando sumar para que la competición sea lo más justa para todos y salga adelante, y cuanto menos se nos vea, mejor. Bueno, pues hoy os agradezco que sí hayáis querido estar en el otro lado de la cámara, que hayáis dejado ver un poquito más, que nos hayáis contado un poco las inquietudes que también tenéis desde el estamento, que yo creo que son comunes a todas las madres del atletismo en general, pero el esfuerzo de que sé que muchas veces os da el estar con ese protagonismo que parece que no queréis, pero que sin duda lo tenéis, y que es importante también que de alguna manera se os valore y se os tenga en cuenta, porque sois vitales para que, como hemos dicho, la rueda de la competición funcione. Aquí el único enemigo que tenemos los atletas es el listón, el crono, el rival y poco más. Agradeceros de verdad que hayáis expuesto cómo las juezas, en este caso, también tienen que conciliar, también tienen que renunciar, y en este caso pues también incluso tienen que subvencionar la propia actividad para que sea posible. Gracias por estar un programa más escuchando Conciliando Sueños, porque como vemos aún quedan muchas cosas que mejorar. Gracias al CSD por ese apoyo para que estas charlas tan enriquecedoras salgan adelante con su proyecto de Mujer y Deporte, y sobre todo a la Federación Española por querer dar voz a todas esas personas y mujeres que en este caso pues quieren compartir su experiencia y ayudar de alguna manera a que la conciliación mejore en nuestro deporte. Quizá es algo utópico que no vamos a lograr al 100%, pero sin duda hay un camino que recorrer y que podemos mejorar. Así que muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente programa de Conciliando Sueños.